¿Recuerdas cuando te conocí? ¿Recuerdas lo que te dije? Que eras mi chica de los ojos café. ¿Lo recuerdas? Leonardo Renato Older, Ciudad de Panamá, Panamá, 14 de noviembre de 1961, conocido artísticamente como Renato, es un cantante de reggae en español y dancehall panameño. Es conocido, sobre todo, por su canción, La chica de los ojos café. Es padre del también cantante El Kid, fallecido en el año 2011. Renato ha sido un intérprete importante de reggae de Panamá, junto con Nando Boom, Yapanese, Calito Soul, El General y Chicho Man. Renato nació en la ciudad de Panamá. Desde pequeño le gustaba cantar reggae en su pequeño barrio en donde grabó varios discos, entre ellos, el conocido, La chica de los ojos café. Comenzó su carrera musical en la década de los 80s, como cantante de rock y roll, pero luego comenzó a interesarse por la música reggae, que lo llevó a convertirse en un cantante importante de la historia del reggae panameño. En el año 1987 grabó, Lo que el Denny puede hacer. ¿Tú me quieres decir que él te pegó y te hinchó el ojo así? Sí, y me dijo que el Denny nada puede hacer. No te preocupes, yo me encargo de él. ¿Quién es? La policía. Yes. A finales del mismo año graba su éxito, La chica de los ojos café, siendo estas dos canciones las más sobresalientes de su carrera. Posteriormente grabó El más sensual, en 1992. Las dos primeras canciones son consideradas como sus himnos identificativos. En 2009 emprendió una gira por Nicaragua donde presentó sus temas más destacados. En ese mismo año, anunció al periódico panameño El Siglo, poco después de la muerte de su hijo, que celebraría sus 29 años de carrera musical en el Ultra Estas de la discoteca People en la calle Uruguay. En esta celebración participaron compañeros y amigos como Apache Ness, Toby King, Tony Bull, entre otros. Muerte de El Kid. El 20 de marzo de 2011, su hijo, el también cantante Leonardo Renato Alvarado, conocido artísticamente como El Kid, fue asesinado en el edificio Centenario, El Marañón, Caledonia, en el centro de la ciudad de Panamá. Renato de Panamá ha emergido como una figura destacada en la escena musical con su estilo único y su voz cautivadora. Su canción, Cuba Libre, no solo es una melodía envolvente, sino también un homenaje apasionado a la rica herencia musical de Cuba. Con letras evocadoras y arreglos vibrantes, Renato transporta a los oyentes a través de un viaje sonoro que fusiona la alegría tropical con la nostalgia romántica. Su habilidad para mezclar géneros y su carisma en el escenario han convertido a Renato en un artista venerado, atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional. Cuba Libre no es solo una canción, es una experiencia musical que trasciende frontera y conecta a las personas a través de la magia de la música. Padre nuestro que estás en el cielo, sácate ese hombre de aquí, no lo quiero. Santificado, mira, sea tu nombre. Pásate por la isla, mira, y llévate ese hombre. Sácame la mano tú de Cuba Libre. Ya los cubanos no te quieren ni ver. Más camiones de guerra, queremos tractores que aren la tierra. No queremos más armamento, cámbiame toda esa vaina así por alimentos. Sácame la mano tú de Cuba Libre. Presiento que tú y yo nos vamos a enamorar. 'Cause you are the only one in my life. Presiento que nos vamos a enamorar. Pero bye, 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 mi amor. Devórame, devora, yeah, devórame, devórame, compárame, devórame, devora, yeah, devórame, devórame, pero mami, siénteme.
tócame. Oye, mamacita, En conclusión, la vida de Renato de Panamá se revela como un fascinante viaje marcado por su dedicación a la música y su capacidad para inspirar a través de sus interpretaciones. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un nombre reconocido en la escena musical, Renato ha demostrado que la pasión y la perseverancia son los cimientos de los logros duraderos. Su contribución al mundo de la música, especialmente con la emotiva Cuba Libre, ha dejado una huella indeleble en los corazones de quienes han tenido el privilegio de escuchar su arte. La historia de Renato de Panamá es un recordatorio poderoso de que los sueños pueden materializarse con determinación y talento, y su legado perdurará como una fuente de inspiración para las generaciones venideras. En cada nota, en cada palabra, Renato ha dejado su marca única, recordándonos que la música trasciende el tiempo y el espacio, conectando nuestras almas a través de las vibraciones eternas del arte. Oh, it's a beautiful day. I don't want to add to my anxiety, 'cause tomorrow I'll be fine.